¿Quiere ya ir a donde sabe ir? Nancy es la que nos lleva más allá de estas paredes. Los bendecimos entonces y vamos a poder ese es algún teléfono, sí. Vale, doble. Y las veces que sea necesario. Entonces vamos a dedicarle tiempo a la palabra. Sí, presten atención, acostúmbrense también a poder tomar nota de todo lo que Dios nos va hablando, porque también es parte de la disciplina, ¿no? Y de la estima. Uno cree por ahí que tiene esa mente y que en el momento todo va fluyendo de una manera entre el que entrega y el que recibe, pero luego muchas cosas se nos olvidan o quedan menos importantes, y les aseguro que el volver sobre algo, ¿no?, de algún mensaje nos enriquece muchísimo. Así que mantengámonos en esa disciplina, como se nos ha enseñado a poner todo de nosotros a la hora que nos presentamos delante de la palabra, ¿no? No hay otro, no tiene este consejo otro objetivo más que ese, ¿no? Estar disciplinados a la hora de exponernos a oír, pero también a la hora de guardar. El Señor dice que a sus discípulos les dijo que hiciera discípulos y que les enseñase a guardar, ¿sí? A guardar todo lo que habían aprendido. Así que guarden, de eso estamos hechos, de lo que hemos retenido. Amén. De todo lo que retengamos es de lo que era nuestra esencia. Así el verbo irá siendo carne. Entonces hoy quiero compartirles un mensaje sencillo, que seguramente me van a poder seguir y vamos a poder interactuar un poquito. Quiero hablarles de algo que me llamó la atención, como les decía, y por eso el consejo dentro de un mensaje. No es porque hubiera sido lo único, pero sí algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la idea de ir reconociendo los tiempos en Dios, de no ignorar los tiempos en los que nos toca participar, ¿sí? De la idea de Dios. Estoy hablando de que conectamos, ¿sí?, nuestro tiempo cronos con el tiempo del Señor. Ustedes saben que estamos prácticamente hablando del final de los días, de donde o el comienzo de ellos, diría yo, de donde el Señor podrá consumar, ¿sí?, el misterio, donde el Señor podrá cumplidamente, juntamente con nosotros, ver toda la promesa materializada. ¿Sí? Estoy hablando de que la Iglesia no puede desconocer los tiempos. Creo que estamos muy ministrados por Dios y se nos está llamando mucho a la atención. No estoy hablando de que se nos llame la atención, sino que sí se nos está llamando a que prestemos atención a esto, ¿no? Conocer los tiempos es vital, porque de eso dependerá nuestra forma de actuar, ¿no? Toda nuestra actitud. Por ejemplo, lo natural responde al tiempo, ¿sí?, en el que estamos viviendo. Si es tiempo de bonanza o no, según las estaciones, y de acuerdo conforme a nuestra edad también, ¿no? Entonces, así como en lo natural, la Iglesia tiene un tiempo profético en el que está avanzando cumplidamente, a tiempo y oportunamente, y de eso quiero que una vez más estemos o le demos atención, una especial atención. El apóstol Pablo, como uno de los apóstoles o de las cartas, ¿sí?, en las que se habla mucho del tiempo, él dice que de estas cuestiones no hay necesidad de que se nos escriba, ¿no? Dice ahí, a mi espalda está la Biblia, y que la tiene en la mano la usa también. Dice a los tesalonicenses en la primera carta, y en el capítulo 5 dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente, ¿sí? Entonces, ese conocer los tiempos de Dios y tan perfectamente como dice el apóstol a los suyos, ¿sí?, en Tesalónica, creo que nos podemos hacer destinatarios de estas palabras, ¿no? Reconocer que verdaderamente hay tiempo y hay ocasión, lo hay para todos, pero que nosotros estamos sujetos a una esperanza, y está hablando de la venida, ¿sí? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De esa forma o de esa manera, ¿para quiénes? Para los que saben perfectamente, no. Parece contradictorio. En realidad,
vendrá como ladrón en la noche para el que desconozca, ¿sí?, los tiempos. Ustedes saben que hay, yo lo traduciría de esta manera, hay, ustedes los que saben perfectamente, de los que no es necesario que yo les escriba, ¿sí?, hay quienes están desconociendo, ¿sí?, los tiempos y hablando de la venida, ¿sí?, del reencuentro del Señor, hay quienes los están ignorando. Y para aquellos el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Nosotros, por ser hijos de la luz y todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo, por ser parte de una iglesia que se ha comprometido con los dichos y con el tiempo de cumplimiento, ¿sí?, para ejecutar a tiempo lo que él habló, ¿sí?, por entender que la profecía nos alcanzó de alguna manera. Entendemos cuando, por ejemplo, citamos en el libro de Amós que el Señor no haría nada sin decírselo a los profetas, ¿no? Y que todo lo que pudo revelar al Hijo hoy nos es revelado a través de Él. Dice que Él revela a quien quiere, es revelado a su iglesia. Entonces los tiempos son muy importantes, ¿sí? Los tiempos no es que son muy importantes, yo creo que no hace falta ni agregarle un condicionante, ni muy ni nada, son importantes, ¿sí? Es vital, es absolutamente importante. No es muy como si lo pudiéramos medir con algo y decir, bueno, ahí cabe la posibilidad de ver de qué tan importante. No, son importantes. ¿Amén? Entonces, todo esto, Apocalipsis 3:3, Nancy, nos hablan, ¿sí?, las escrituras para que nosotros podamos tener la atención puesta en los acontecimientos que podremos leer para saber qué tan cerca estamos de todo lo que el Señor habló se tendría que consumar con su iglesia, ¿sí? Acuérdate, dice, de lo que has recibido, de lo que has oído y guárdalo. ¿Sí? Guárdalo. Por eso les decía, todo esto es para guardar, porque en definitiva la suma de cada una de las cosas que vamos recibiendo son para que nosotros alcancemos, ¿sí?, o arribemos a certezas en Dios, a convicciones, y eso hará que en nosotros haya un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, ¿sí? Habiendo guardado, habiendo atesorado, se producirá el cambio. Uno relaciona, cada vez que se habla del arrepentimiento, relaciona directamente con el pecado, inclusive con los pecados más rudimentarios, se puede llegar a ir hasta Juan el Bautista, porque cree que ya no hay más nada para cambiar en nuestra mente. Pero sí, cada vez que nos enfrentamos o nos confrontamos a la Escritura, sabemos que hasta que el tiempo dure, ¿sí?, y que haya en nosotros, para nosotros gracias, tendremos que ir mutando, ¿sí?, tendremos que ir cambiando ciertos conceptos, ciertas razones. Entonces el arrepentirse no es para un momento y en el principio, no es porque erré tal cosa y cambio mi manera de pensar, es estar dispuestos a cambiar, ¿sí? Cambiar no variando, cambiar para alcanzar la mente de Cristo. El arrepentimiento es un cambio de mente. El apóstol Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Así que hasta alcanzarla nosotros tendremos que estar todo el tiempo viendo si mi pensamiento, mi forma de pensar va conforme a lo que Dios habló, ¿sí? Entonces así, de esa manera, nunca estaría yo detenido o estancado, conforme, cómodo, ni siquiera estando en un nivel de gloria, ¿sí? Porque hasta en eso se nos manda a avanzar. Entonces dice, guárdalo, ¿sí? Aquello que hemos recibido, aquello que hemos oído, está para que nosotros lo guardemos, ¿sí? Y que todo lo guardado, es decir, todo lo que hemos atesorado, lo que apreciamos que es la palabra, que viene de parte de Dios, irá operando un cambio en mi forma de pensar, ¿sí? Y esto en cuanto a los tiempos, fíjense qué importante, sigue diciendo, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para estar velando sobre estas cosas si no sabemos, ¿sí?, sobre qué pensar? Porque velar tiene que ver con estar atentos. Entonces, si no tenemos un pensamiento dirigido, si no tenemos ciertos conceptos para que nos hagan ir arribando a lo que les decía, ¿no?, a certezas, a confianza, no solo de que Él vendrá, sino cómo y cuándo. Entonces, en Apocalipsis dice,
dentro de este consejo, velar, ¿sí? Velar para que no les sorprenda, para que no venga como un ladrón en la noche. Ustedes saben, vamos a Hechos 20:31. El apóstol Pablo enseñó a velar, o por lo menos nos deja una señal, ¿sí? Los manda a los suyos también, le dice, ustedes velar o velar, ¿sí? Ustedes hagan esto, velar. Hechos 20:31. Ahora miren lo que es para el apóstol, ¿sí? El que hacer que su iglesia esté velando, ¿sí? No es pasar montones de horas sin saber ni para qué nos reunimos o reunirnos para muchas cosas. Para él velar, ¿sí? Tiene consistencia en esto. Por tanto dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces velar es acordarse lo que por 3 años él trabajó con ellos, él entregó y que ellos debían de guardar. ¿Ven para qué había que guardar? Para poder velar. Según el apóstol, velar no es otra cosa más que retener, acordarme, tener presente, el haber prestado atención durante 3 años, que es, ustedes saben, significativamente los años de preparación de un hombre, comparado, por ejemplo, a los años en el que Jesús caminó en la tierra hasta consumar su ministerio, ¿sí? Entonces es el tiempo de preparación para un hombre. Entonces velar implica haber sido preparado y permanecer aferrado, guardado y recordando. Fíjese un par de versos 27 más arriba, qué es lo que sucede durante 3 años. Eso es velar, ¿sí? Guardar, retener, haber prestado atención y todo el tiempo tener en mente, es decir, hacer memoria, acordarse, dice, ¿sí? Lo que durante 3 años, de día y de noche les hablé. Durante 3 años, dice el verso 27, él anunció todo el consejo, suficiente tiempo, ¿sí? Por eso hemos aprendido que es un tiempo de preparación. No cualquier preparación, es una preparación apostólica, intensa, es verdad. Todo el consejo para recibirlo en un tiempo cronos es intenso y requiere de nosotros inversión de tiempo, pero no solamente el de exposición, el de cuando después vuelvo a mi casa, a mi vida y empiezo yo a trabajar con lo que recibí, a guardar, a poder preparar para dar a otro, el poder entender, si no entendí volver y buscar, preguntar, para eso, ¿sí? Estamos siendo preparados. Entonces velar tiene que ver con retener, ser preparados, ¿sí? Retener aquello que se me ha entregado y además de esa atención especial que he prestado, tiene que ver con recordar todo lo que me han dado, porque llegará un momento que esa preparación, no es que llegará un momento, todo el tiempo tendré que estar preparado para poder hacer lo mismo, ¿no? Por 3 años se anunció todo el consejo. Ustedes saben que el apóstol Pablo decía que él, por ejemplo, toda la palabra ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, y en el verso 28, si lo quieren anotar, por ahí Nancy, si no quieren también, él decía que todo lo que le daba a los hombres era para amonestarnos, y el objetivo edificarlos, para enseñarles, dice. El motivo es presentarlos perfectos, ¿sí? Delante, ¿lo puso Nancy? 1:28. Todo esto porque tiene un compromiso, ¿no? Él tiene un compromiso con Dios y con los hombres por el ministerio que se les fue otorgado. Él tiene la palabra, ¿sí? Para anunciar, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿sí? Ese trabajo, sigue diciendo, lo hace, es una lucha para él, pero una lucha que hace con la potencia que viene de la misma vida de Cristo en él. Amén. Entonces, si nosotros sabemos movernos así, si eso lo podemos ejercitar, si lo tenemos presente, si lo tenemos todo el tiempo
casi ya como natural, ¿no? Saber que lo que se me está hablando vida, que de eso depende mi vida, ¿sí? Y de las de muchos que a lo mejor hoy ni siquiera veo, pero que Dios ha asignado, de los que amo y de los que no conozco. Entonces, si nosotros empezamos a entender esto, para que un hombre se para delante mío y me empieza a instruir, para que me habla, por qué tantas horas de prédica o de reuniones, todas estas cosas o estos momentos se comienzan a atesorar y verdaderamente darán el resultado, ¿sí? Se cumplirá aquello de que la palabra va y hace aquello para lo que fue enviada, ¿sí? La palabra lo hará siempre. El tema es que si con la misma palabra nosotros somos o medidos, ¿no? O somos calificados o lo contrario, tenemos que esperar otra vuelta, ¿sí? Entonces, velar es esto. En una carta o en un consejo apostólico es saber guardar, dijimos, el tiempo de preparación, haberlo aprovechado, porque pronto lo tendremos que ejercitar. Todo esto a la luz de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de los tiempos. Entonces vamos a mirar para que no nos sea y podamos identificar para aquellos quienes el tiempo de la venida termina siendo como un misterio que los pueda llegar a tomar por sorpresa, cómo podemos ayudar también a la vez de nosotros estar atentos, ¿no? Fíjense cuando el Señor Jesús en una de las ocasiones, Lucas 17:30, habla de los tiempos, ¿no? Habla del tiempo de la manifestación del Hijo. 17:30. Así será. Mire qué señal, ¿no? Ahí no hay mucho, o sea, está bien hablado, ¿no? Con mucha contundencia. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será. Entonces uno comienza a leer y a reconocer cómo será ese día, reconocer los tiempos, cuáles son las señales de que me está hablando. Este tipo de mensajes dentro de las Escrituras nos saca de todo ambiente natural, de alguna manera, de toda excusa natural, para posicionarnos dentro de una idea que es como iglesia, que no tiene que ver solo conmigo, sino que más bien con algo que está determinado, que Él vendrá, que Él se manifestará y del que quiero participar o no, ¿sí? En Lucas 17:30 dice, así será, ¿sí? Vamos a mirar un poco más abajo el verso 32. Entonces, atendiendo a los tiempos, nos deja señales. Y me gustó esta. Acordaos de la mujer de Lot. ¿No? Entonces, me quedé un poco pillado con la forma, ¿no? O sea, dentro de las señales de cómo sería la manifestación del Hijo, dice, acordaos de la mujer de Lot. Él habla de los días de Noé, habla de los días de Lot, pero de las que tenemos que hacer memoria es de la mujer de Lot. Entonces ahí hay una señal para ver si la podemos aprovechar hoy dentro del mensaje para poder extender, ¿sí?, mayor gracia a la que hemos recibido, un poco más de entendimiento y a lo mejor ayudar a que otros entiendan, ¿sí? Porque esta mujer, que es muy famosa por sus actitudes, fíjense lo que dice unas palabritas arriba, verso 32, entonces acordaos de la mujer de Lot, dice, y enseguida, y arriba dice, asimismo, bueno, en aquel día, no quiero que se pierdan en eso, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda, asimismo dice, el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás, que es precisamente lo que es su característica, ¿no? Esto es lo que la hizo famosa a la mujer de Lot, y nosotros es lo que debemos recordar, que se dio vuelta y se convirtió en sal, eso ya lo sabemos, pero creo que si se trata de velar, vamos a tener que ver que ese consejo apostólico, donde todo el consejo nos hablaba en cuanto a las formas que tenemos que esperar la venida, esto no puede ser un detalle así nomás, ni una historia de escuela dominical, ni un argumento para el sí, como se usa, ¿cierto? Entonces, que no regrese, dice, por lo que haya dejado atrás. No volver atrás. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en cuanto a un poco de la memoria de lo que podemos hacer en cuanto a la mujer de Lot, ¿sí? Representa entonces a alguien que ha mirado, considerado lo que estaba atrás. Dice Hebreos 10:38.
nos vamos a acordar de ella, pero vamos a leer en esa actitud, vamos a leer cómo podemos estar muchos de nosotros, ¿sí? Dice 10:38 de Hebreos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que el que se puede volver atrás no solo es la mujer de Lot, ¿sí? Sino que también lo puede hacer un justo. No digo que ya no lo fuera, sino que estoy tratando de que ahora esa figura se vaya acercando a nosotros, ¿sí? Así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿sí? Acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, mirándola como aquella que se volvió hacia atrás, vamos a ver las veces o de qué manera nosotros podemos hacer o tener la misma actitud. Porque dice el Señor entonces que está contado entre las referencias, las señales o las cosas que pueden suceder, hablando de los justos, que pueden suceder a las puertas de que se consume el tiempo de la venida del Señor, ¿sí? Mirar y recordar a la mujer de Lot lo vamos a hacer a través de las Escrituras, ¿sí? Las cosas que nos quedan atrás, aquellas cosas que nos pueden hacer retroceder, aún girarnos y mirar como hizo ella, son de las cosas que no están contadas, por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Mirar para atrás tiene que ver con aquello que ya pasó, que ya fue, que se va quedando atrás. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Vieron qué lento voy? Dice el 8:38. Entre las cosas que no me separan, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a mirarlas. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, entre todas las cosas enumeradas, y esto lo aprendimos en uno de los primeros discipulados, ¿no, pastor? Cuando recién empezamos, entre todas las cosas enumeradas se saltea, hablando de tiempos, aquello que fue o lo porvenir, ¿sí? No está escrito ahí, ¿sí? Dice lo presente o lo porvenir, ¿sí? Lo presente o lo futuro, pero no dice de lo pasado. Entonces aquellas cosas que pasaron sí me pueden separar, ¿sí? Sí me pueden distraer, sí me pueden hacer girar, ¿sí? Y que luego suceda lo que sucedió. Acuérdense de la mujer de Lot. Estamos hablando de que nos queremos ser expertos, profesionales, diría la pastora el domingo, en cuanto a la intención de Dios, ¿sí? En los tiempos y según los tiempos de la venida, el tener presente a esta mujer y su actitud es vital. Entonces, del Señor y de su amor no nos puede separar nada. En los tiempos enumerados dice que aquello que vendrá no lo puede hacer, ¿sí? Lo que hoy sucede tampoco, pero sí lo puede hacer aquello que fue, ¿sí? Aquello que fue. Entre las muchas cosas que podemos haber vivido, que podemos reconocer que fueron, no es para negarlas, ¿sí? No tiene que ver con negarlas, no tiene que ver con hacer como que nunca ocurrieron, tiene que ver con tener una memoria selectiva, ¿sí? Algo que me sirva de ejemplo, pero que no me afecte el recuerdo. Usted sabe que los recuerdos, si son emotivos, se llaman traumas para la ciencia, ¿no? Es un trauma, es un recuerdo doloroso, o todo lo contrario, es algo que me hace inmensamente feliz. No solo las cosas negativas, sino que también las positivas nos pueden distraer, ¿sí? Recuerdos son recuerdos, nada más. No deberían estar afectándome ni el hoy ni el porvenir. No estoy hablando, y se les voy a mostrar por qué, de olvidar, porque de todo caso dijimos que el Señor dijo: estamos en el final de los tiempos y entre las señales hay que hacer memoria, acordaos. El apóstol Pablo les dijo: acordaos que yo estuve por 3 años. O sea que no se trata de mirar o de no mirar a lo que pasó, sino de rescatar, ¿sí? O tomar aquello
que va a ser para mí de ejemplo o edificación. Toda la vida de los hombres que están en las Escrituras han sido escritas para ejemplo. Entonces yo cada vez que agarro la vida de este o del otro, estoy recordando de alguna manera con Dios todas las cosas que sucedieron. ¿Amén? Esta mujer tiene esa característica, mira hacia atrás. ¿Sí? Se queda, ¿y por qué? ¿Por qué el Señor dice de esta? Porque no es algo nuevo, no inauguró esta actitud. La mujer de Lot. Lo que pasa es que fue muy llamativo, ¿sí? Es muy peculiar, ¿sí? Las formas en la que manifestó esa desobediencia. Pero si vamos a Números 11 y recordamos, ¿no? No hace falta que leamos mucho, pero ustedes se acuerdan que cuando el pueblo del Señor es sacado de Egipto, ellos salen de Egipto luego de haber estado de una forma esclavizada, muy oprimidos, lo único que comienzan a hacer luego de andar un poco es a mirar para atrás, recordar y mirar para atrás, ¿sí? Y sobre todo a anhelar las cosas que habían dejado atrás. Y estamos hablando de un lugar de opresión. Nos acordamos 11:5. No sé qué versión he guardado yo que me suena rara, Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, ¿sí? Los ajos. Da hasta vergüenza leer. Es difícil separar la mente natural de qué hace la gente. Pero miren por qué lo hacen. No dice, y ahora nuestra alma está seca. Miren, lean las expresiones, lo que es volverse atrás o mirar atrás mal. Fíjense el verso siguiente, el 6. Ahora el que estamos, ¿no? 6. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sí? ¿Cómo le llamaron al maná? Es nada. El maná es nada. El maná era algo que, ustedes se acuerdan, ¿no? Lo que significa maná ¿qué es esto? Algo nuevo para ellos. Entonces, esto que es algo nuevo es nada. Prefiero lo conocido. ¿Sí? Ustedes saben que a veces el mirar para atrás nos ata de esta manera. Es lamentable leerlo por ahí en estos que han sido, por ejemplo, que justamente uno que ha empezado a gustar el maná, que comienza a entender qué es esto, ¿sí? Por ahí leerlo es un poco duro, los ve hasta infantil, pero la actitud no es rara. Empezó así con el pueblo, ¿sí? Sacados de la esclavitud, volviéndose como si se girara a recordar el menú egipcio y miraran el maná y dijeran, piénsenlo para nosotros, esto es nada. Esto es nada para nosotros. Estamos hablando de las cosas nuevas. No solo porque el maná era algo nuevo, era algo que ellos no conocían. Y a veces esas cosas que nosotros hoy se nos presentan, que son nuevas, que no conocemos, nos hacen preferir el versículo de memoria, ¿sí? El mensaje que ya está armado, que lo repetimos de generación en generación, que me ha hecho bien, que se lo heredo a mis hijos. Cuando tengas miedo hace esto, cuando vayas a otro lado declara lo otro. Y todas esas cosas que en algún momento fueron nuestra dieta. Pero hoy nos viene esto que es nuevo y que no es nada. ¿Sí? Lo que es nuevo, diría yo, es todo lo que Dios tiene para darnos. Fíjense que dicen cómo es. Dice, para nuestros ojos es nada. Mirar para atrás. Pero también, yo tengo, a ver si es otra versión, dice, su sabor era como sabor de aceite nuevo. No sé en cuál estará. En el que viene. ¿Sí? ¿O más abajo? Su color como de color del pueblo se esparcía en el 8. Sí, porque no copié el... Su sabor era como sabor de aceite nuevo. A veces en el menú nos viene, ¿no? Esos sabores nuevos que hay que paladear. ¿Se acuerdan cómo dice Job? El oído distingue la palabra, como él gusta las viandas. ¿Sí? A veces se nos dan sabores diferentes, ¿no? A veces nuestro oído oye mensajes diferentes, nos resultan nuevos,
¿sí? Tienen sabor, aceite nuevo, podemos decir esto qué es, pero estos le seguían diciendo, para nosotros esto no es nada, preferimos lo que ya conocemos. Y sabe que esa actitud está muy latente por ahí, ¿no? A veces asusta la revelación. Leíamos en Daniel con el apóstol, nos hacía traer a la memoria Daniel 10, ¿sí? Cuando Daniel está recibiendo la visión y la revelación, dice que él quedó solo con la visión y que los demás se asustaron y se escondieron, ¿sí? Salieron huyendo de la situación. Daniel 10 y creo que es por el 1, por ahí, ¿no? O por ahí. Sí, para traerlo total como a ver. Me gusta porque mire cómo dice. La palabra era revelada y el conflicto. ¿Sí? La palabra revelada trae un conflicto grande. ¿A quién? A los que por ahí, si miráramos a la luz de los del pueblo que había sacado, al que por ahí dice, esto maná, es aceite nuevo, mi paladar no está acostumbrado, prefiero lo que ya conocía. ¿Sí? Frente a la visión dice que él se quedó solo y muchos huyeron. Está por ahí, si Nancy lo busca ahí, porque yo no lo tengo ni anotado. Lo recuerdo así para los que no estuvieron, pero para que sepan que no son actitudes nuevas, que estas cosas pueden suceder, que a lo mejor desperdiciamos en los mensajes por no entender, porque el aceite es nuevo, no termino de paladearlo ni de gustarlo, mi oído no se acostumbra. Tantas cosas que nosotros hoy podríamos nombrar, ¿no? Podríamos decir a lo mejor un mensaje apostólico, ¿y esto qué es? ¿No? En muchos lugares se dice así. ¿Para qué quieren tanto hombre constituido? Son 5 demasiados y con 1 o 2 alcanzar. Qué sé yo, esas cosas que ocurren, que sabemos que ocurren, que hemos visto y muchos hemos vivido inclusive, ¿no? Entonces aborrecer lo nuevo, ¿sí? Verlo como nada, temerle al sabor nuevo, ¿sí? El no poder gustar viandas, es algo o es parte de aquellos de los que miran hacia atrás, un síntoma de una mala manera de mirar hacia atrás. Y eso era como tanto, ay Dios mío, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un temor, huyen y se esconden, ¿sí? Actitudes. Son actitudes. ¿Frente a qué? Frente a lo nuevo. El mirar para atrás o el volverse hacia atrás añorando cosas que nos resultan conocidas, familiares, que ya hemos probado, nos da una sensación de seguridad. Pero como esto está enmarcado, esto que les estoy diciendo, en prestar atención a los tiempos, y que la que está como ejemplo es la mujer de Lot, de la que dice, recuérdenla, ¿sí? En medio del contexto donde dice los días en el que el Hijo de Dios se manifestará serán, sí. Entonces habrá mucho de esto, ¿sí? Habrá mucha memoria hacia atrás de cosas que a lo mejor no nos convienen. Dice el Proverbio 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, ¿sí? Entonces siempre se nos manda a mirar delante, tus ojos miren lo recto, ¿sí? Tus párpados, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Delante, en este caso, aquello que es desconocido. En algún momento, eso es lo que hace la revelación, ¿no? Puede que se asusten muchos y corran, pueden que la abracen, la paladeen y nunca jamás vuelvan a poder comer otra cosa. ¿Amén? Filipenses 3:7. Hacer memoria tiene que ver con la estima que le ponemos a las cosas. No tiene que ver con no recordar, no tiene que ver con no mirar para atrás, tiene que ver con seleccionar inteligentemente, como Pablo les decía, velar. Acordaos que por 3 años les di todo el consejo. Él mismo hace memoria.
todo aquello que para mí era ganancia. ¿Sí? ¿En qué tiempo verbal está hablando? Está yéndose al pasado. ¿Sí? Y está hablando de cosas malas. Está hablando de lo que era ganancia para él. ¿Sí? ¿Ven que no se trata de que la mujer de Lot miró para atrás? No se trata de decir voy para adelante como burro, sino ser selectivo. Por eso los ejemplos, por eso el saber apreciar. Por eso Pablo dice que lo que fue ganancia para él, ¿sí?, las estimó como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Calificó, recordó, miró lo que había sido ganancia, ahora es pérdida y ahora también inclusive es basura. ¿Sabe que de cuántas cosas que no son ganancias, que no son? Digan conmigo, no son ganancias. ¿Sí? De aquí en nada damos un paso y tienen que volverse basura. Esa capacidad es la inteligencia. Yo diría lo que el mundo dice la inteligencia emocional. Yo le digo inteligencia espiritual. El espíritu de inteligencia que hay en nosotros nos hará seleccionar para poder seguir mirando hacia adelante, ¿sí? No como una bestia, ¿sí?, de estas que tiran para adelante porque le tapan los ojos y tienen que andar y andar sin poder mirar, sino porque somos selectivos y seleccionamos, y a la hora de seleccionar lo mejor. Pablo dice, fíjense que en el contexto, creo que un poco más arriba, él dice todo lo que él era. ¿Sí? Era hebreo de hebreos, ¿sí?, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, de la ley, es un experto, increíble hombre de Dios, ¿sí?, en su condición, en su preparación, en su instrucción. No era cualquiera el apóstol Pablo, ¿sí?, había sido instruido como uno de los mejores, no fue cualquiera, ¿sí?, pero todo eso para él fue nada. Entonces a lo mejor hoy lo bueno que somos, mañana no será nada. Fíjense qué diferencia, ¿no? De tomar el maná y decir esto no es nada para mis ojos, esto que es, a decir ahora me miro a mí y digo yo no soy nada al lado de lo que viene, yo no soy, lo que tengo no vale al lado de lo que Dios está para hacernos tomar, ¿sí? Esa comparativa, esa selección inteligente que tiene nuestro espíritu habilitado ya por las Escrituras, ¿sí? Porque Pablo decía, a ustedes no hace falta ni que les escriba de esto, porque yo sé que ustedes estarán atentos, porque de esto depende tu vida, ¿sí? Entonces el mismo Pablo comienza a estimar, a tener aquello que fue por estima, lo tiene como pérdida, y lo que fue ganancia, inclusive lo tiene como basura, ¿sí? Como basura. ¿Sabe que en la época, ¿no?, del Señor Jesús, la basura era un lugar especial? Se llamaba el lugar el muladar, como si fuera el basurero, ¿no? El muladar. Eso que en algún momento vamos a ir, a ver, creo que primero vamos a mirar Éxodo 23, creo que me está faltando un verso, pero vamos a ir cualquier cosa, volvemos. Quiero recordarles esto, mencionarles esto, y todo aquello que Pablo consideró como basura, todo lo que nosotros le llamamos basura, tiene un lugar donde ponerse, ¿sí? Cuando se sacaba, se llamaba muladar. Ese lugar era el muladar. Voy a abrir también en mi ordenador, ¿vale, Nancy? Porque no estoy segura, creo que me falta un verso ahí a apuntar. Entonces tienen en cuenta que en el muladar no hay tantas cosas malas, ¿sí? Sino que además parece que hay cosas interesantes. Todo el conocimiento de un fariseo, ¿sí? Toda la ley aprendida de memoria por un hombre, por un experto en las Escrituras. Resulta que hay las capacidades de un hebreo de hebreo, y para él son basura, pero están en el muladar. Entonces vamos a tener que aprender algo de esto también. ¿Qué les parece? Mirar para atrás
para poder considerar y volver a poner los ojos, como decíamos en el proverbio, en las cosas que están por venir. Le dije Éxodo, ¿no? Sí. Éxodo 23. Bueno, déjenme, póngalo ahí y mientras voy buscando uno que me falta. ¿A dónde fueron a parar las cosas de Pablo, no? Cualquiera de nosotros saldríamos corriendo por algo de eso, ¿no? A buscarlo. Pero Pablo dice esto es basura. No. Denme un segundito. 23:6. Voy a poner una búsqueda porque si lo perdí. Ajá. Primera de Samuel 2:8. Les nombré muladar sin más. Ahora vamos a ir, me falta un versículo, es verdad, pero lo voy a recuperar, así que capaz que está más abajo de las notas. Primera de Samuel 2:8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Ábrame el menesteroso que hay en el muladar, ¿no? Estas cosas que para muchos han sido ganancia, que ha sido bueno, pero que Pablo dijo, yo las mando al muladar. En el muladar, y según las escrituras, está esta clase, no es otra. Están los hombres en esta condición y necesita ser exaltado. ¿Sí? Un menesteroso entonces uno que tiene, mire lo que tiene activo, el deseo, pero se lo ve como un necesitado. Si pudiera ir más abajo, te encontraría con una referencia importante dentro, porque es la primera vez que se utiliza la palabra evión. Dice que son personas sin posición social, por tanto necesitan protección. ¿Sí? De esa forma se utilizaba la palabra evión, un menesteroso, algo que hay en el muladar, al mismo lugar donde fueron a parar las cosas de Pablo, cosas maravillosas, mucho conocimiento, hebreo de hebreo, un cruzador de ríos, que es lo que significa, hoy que hablábamos con Miguel de los ríos. ¿Sí? Mire, un poco más abajo. Ahí está, mire. Según evión puede referirse a personas sin posición social. ¿Sí? Pero es extraño verlo en el muladar, ¿no? Entonces lo que el apóstol decía, su propia condición, él podría tenerla, él mismo podría ir a parar a ese lugar. ¿Sí? Y él tenía una buena posición, sí, pero en el reino ustedes saben que es diferente, lo que Dios quiere hacer lo dice abajo. ¿Sí? Dice que le exalta al menesteroso, ¿para qué? Hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Sí? Por muy buenos que hayamos o que seamos en nuestra carrera, en nuestro andar en el Señor, si nosotros no tenemos la capacidad de esta selectiva, de mirar para atrás como un apóstol Pablo, decir, bueno, yo era esto, yo era bueno para la ley, era hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, todo esto que enumera, pero todo esto dice ahora para mí es basura, fue parar al muladar. Si nosotros no tenemos esta capacidad, no podremos ir y tomar mejores lugares. ¿Sí? Un lugar de príncipe, un lugar de heredero, que es lo que finalmente es lo que termina enseñando un apóstol Pablo. ¿Sí? Termina enseñando de herencia, ¿sí? Termina le hablando a los príncipes, sí. Entonces, el conectar con aquello que fue para tomar lo mejor en el presente es la idea. ¿Me van siguiendo? ¿Va bien? Éxodo 23. Y 23, 12, 23, 6 y 11. 6 y 11. A ver, vamos a sumarle esto que dice la pastora. El verso 11.
No pervertirás el derecho de tu no pervertirás el derecho de tu mendigo. Es un derecho, ¿sí? El séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Está hablando de tiempos también, ¿no, pastora? Está hablando del tiempo en el que se deja en libertad, ¿no? Habla del mendigo. Es el mendigo al que se lo deja libre, ¿sí? Es un derecho que lo tiene. Dice el verso 6, tiene el derecho. Entonces este es un derecho que todo santo tiene. ¿Y quién tiene la responsabilidad de dárselo? Un apóstol Pablo que dijo, mire, esto va a estar en el muladar, ustedes lo van a ver como cosas muy buenas, pero yo los voy a llevar a algo mejor. En el caso del mendigo, la libertad, ¿sí? No se puede pervertir el derecho de su mendigo, necesita una comida a tiempo, ¿sí? Necesita entonces su alimento. Para que coman de los pobres, la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, así harás con tu viña y con tu olivar. Todo aquello que es su pertenencia, ¿sí? Eso nos quería mostrar la pastora. Entonces, se dan cuenta que hay un derecho, aún para aquello que se quedó en el muladar, y resulta que uno que por ahí supo desechar como Pablo y seguir adelante, está calificando a otros que se quedaron en ese lugar con cosas buenísimas, que eran ganancia, ¿sí? Y que habían sido casi excelentes hablando del conocimiento, ¿no? Entonces en esta condición puede haber muchos, pero las Escrituras dicen, esos están en el muladar y se parecen mucho a los menesterosos, son como mendigos, pero tienen un derecho, ¿sí? Y hay una responsabilidad que es la que marcaba la pastora ahí en el verso 11, de poder no solo traerlos a libertad, sino que también de sustentarlos. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces el mirar para atrás tiene que ver con eso, con ese muladar, ¿sí? El poder mirar y desechar para seguir adelante a mejor condición. ¿Amén? Apocalipsis 3:17, hablándole a una iglesia, dice, tú dices, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ustedes no creen que cuando Pablo renunció a lo que era ganancia y lo que había sido excelente fue porque pudo reconocer esto? Creyéndose en la mejor posición, entendió que había algo mejor, creyéndose tenerlo todo, entendió que lo tenía que desechar para poder tomar. Esta iglesia me hace acordar mucho a eso, ¿sí? Me hace acordar a que a lo mejor estos no supieron desechar e ir dejando, ¿sí? Para poder tomar cosas mejores. Dice un poquito más abajo a esta misma iglesia, ponte colirio, unge tus ojos con colirio. Entonces lo que estaba, donde tenía problemas era tus ojos. ¿Sabe que no puedo acompañar por ahí, Nancy? Porque hoy no sé qué me pasa, me mareo. Voy a leer desde acá, ¿vale? ¿En qué verso estamos, Nancy? Yo te aconsejo que compres, y el último consejo es unge tus ojos para que veas, ¿sí? Unge tus ojos con colirio para que veas, ¿sí? Porque él se veía rico, se veía en ganancia, sin embargo, no lo era así. Según las Escrituras y por lo que hemos comparado, podríamos decir, inclusive, mira, te presento el muladar. O comparado, ¿ustedes creen que eso ofende en algún momento? Que se nos compare, por ejemplo, nos digan, bueno, mira tu situación comparada a lo que Cristo habla, resulta que en lugar
es el muladar. ¿Nos puede llegar a doler? Sí, si no tenemos la pretensión correcta, si no tenemos la determinación correcta, que Pablo decía, yo dejo todo para alcanzar, ¿sí?, a Cristo, lo dejo todo. Si no tenemos esa sensación en el cuerpo, puede que si se nos mide así, hasta inclusive muchos se ofendan. ¿Saben? Porque también recuerdos, tener recuerdos es una forma de atesorar cosas, es una forma de poseer cosas. Y nos cuesta soltar eso. ¿Sí? Porque tenemos mucha anécdota, mucho testimonio que contar. Y a veces con eso salimos al mundo. Y si tuviéramos que dejar eso y salir a hablar de Él, y si tuviéramos que dejar todo eso de lo que Dios ha hecho conmigo y empezar a hablar de que Él viene a cierta hora, que Él señale, ¿sí?, quedamos como un poco desprovistos. Pero Pablo les dijo a ustedes, no hace falta que le escriba, porque ustedes saben. Para nosotros es mejor conocer los tiempos, ¿sí?, que a lo mejor seguir atesorando nuestras condiciones personales, nuestros testimonios, nuestras formas de crecimiento, de lo que aprendí inclusive hasta ahora, tiene que venir a ser confrontado. Entonces por ahí la palabra no tiene, ¿sí?, no viene con la intención de ofender, pero sí nos mide, ¿sí? Y si no tenemos una buena pretensión en Dios, puede que nos sentamos un poco friccionados. ¿Amén? Pero recuerden que es con la palabra, no es con hombres, no es contra el mensajero, no matar al mensajero. Esdras 6:11 nos habla de algo más en el muladar. Dice que hay una orden, ¿sí? Hay un decreto que no se puede alterar. Y que si se alterara, ¿sí?, al que lo alterara, dice, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ustedes creen que él no atendió al edicto? Está hablando de la edificación de la casa. Pero si comparamos a él y su crucifixión, llevando el madero y las causas por las cuales llevó la cruz, dice que la llevó no por sus pecados, sino por los nuestros, ¿no? Eso es rudimento. Ahora comparémoslo. Mientras él está llevando este pecado, ¿sí?, o está dejando en evidencia que alguien faltó al decreto que tiene que ver con la edificación de la casa, ¿sí?, dice, sea colgado en él y su casa sea hecha como un muladar por esto. Entonces puede que Él haya dado toda la vida, toda su sangre en la cruz por todos nosotros, su iglesia, dice que Él se entregó a sí mismo por amor a ella, su iglesia, ¿sí? Y resulta que su iglesia está atesorando cosas que deberían ir a la... ¿Sí? Dice todo esto, su casa es un muladar. ¿Ves por qué hay que saber seleccionar? Que no solo se trata de acordarse de una mujer que quedó como una estatua de sal, sino que es mirar para atrás y ser selectivo, ¿sí?, para poder recobrar todo aquello que tiene que ver con lo que me va a hacer avanzar, para no quedarme con las cosas buenísimas, en las experiencias maravillosas en Dios, que pueden edificar a otros, pero a mí no. A mí ya no me edifica a mí mismo el decir lo que Dios ha hecho conmigo, la va a edificar a mi hermana. Pero a mí no, yo necesito algo más, necesito seguir siendo edificado, ¿se entiende? Entonces ahí se está lanzando el edicto para reedificar la casa. Y hay alguien que no lo está, miren el verso 2, que si por no haberlo hecho, hubo alguien que tuvo que tomar un madero de la casa, ser alzado y colgar. Dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa. Cambiar o destruir. Usted y yo no quisiéramos, jamás podríamos, ¿sí?, pensar pero ¿y en cambiar? En hacer otra propuesta, ¿okay?, como peritos arquitectos. Como edificadores, como decoradores de interior, por último, ¿no? Esto un poco más allá, aquello así, sí podemos tener esas propuestas. Sin embargo, dice que si estas cosas, si se falta ese decreto, ese edicto, la casa se convierte en un muladar.
Hay una urgencia por ir a sacarnos de todos estos errores, ¿sí? Pablo la muestra, el Señor la mostró y yo quise jalar de esa mujer esa forma de recordar, esa forma de mirar para atrás. En primera de Timoteo 1:13, él vuelve a decir, ¿no? Habiendo sido yo, fíjense, blasfemo, acá ya no habla de sus grandes potencias, sino él habla inclusive mal de él. Dice yo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Puede que este sea el testimonio de Pablo? ¿Sí? Y veo que uno cuando quiere contar primera 1:13, por ahí se expone hasta más de lo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, sí, está hablando de su pasado. Dice, pero habiendo sido todo esto, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Un poquito más. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, todo esto, ¿sí? Que es una verdad, que es parte de su pasado, ¿qué es lo que recibió él para poderlo contar y no quedarse? ¿Sí? En Lamentaciones 3, dice, hay un pasaje que dice, mientras más recuerdo mi alma se abate o se seca, creo que es la misma sensación que tenían la gente que estaba saliendo de aquí. $3.20, Nancy. Lo que tengo en mi memoria, fíjese, la diferencia de un hombre que puede mirar para atrás, de esto les hablo, en la Biblia al día pongo. Dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Lo que podría llegar a ser el testimonio, digo yo. No lo vemos en Pablo. Quiero pensar si a alguno le puede llegar a pasar. Que su condición pasada lo hace de tal manera que su alma se hunda. Dice, siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Cuando el apóstol Pablo dijo, a nadie conocemos según la carne, también hablaba de nosotros mismos, ¿no? Aquello que fue en nosotros tampoco es el leitmotiv dentro del diseño, o sea, eso es lo que fuimos, pero avanzando, ¿no? Avanzando, porque eso mismo me puede traer desánimo y puede ser la siguiente excusa para seguir permaneciendo en aquel lugar, como por ejemplo el muladar. En ese caso Pablo se acordaba de cosas negativas, en el anterior casi como que se exaltaba, en este decía yo soy perseguidor, fui blasfemo, fui esto, fui aquello. Sí, no estaba exaltando, más bien estaba diciendo que de la peor condición lo había sacado el Señor. Pero la gracia lo hizo ministro. Lo hizo ministro. ¿Entienden la diferencia entre el volver para atrás y recordar de una forma u otra? Eso es lo que más quiero que retengamos, ¿no? En Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sí? En un contexto que habla de la venida del Señor. Y no sé si hace falta que vayamos al libro de Génesis, pero suficiente con recordar, creo, ¿no? Que cuando la mujer se volvió a mirar atrás, quedó enseguida. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo quedó? No solo mirando hacia atrás, sino que quedó como una estatua de sal, ¿no? Entonces también quise hacer un poquito, no se asusten, un poquito de memoria con respecto a la sal, ¿no? ¿Por qué se quedó ella, se convirtió en sal, ¿no? ¿Por qué luego de mirar atrás, y así como veíamos en Pablo, a lo mejor quedarnos pegados en lugares de éxito, en lugares en buenas posiciones, y que el Señor mire y diga, eso es un muladar, porque donde va la basura es un muladar, ¿no? Entonces, a la luz de eso también quise mirar qué es la sal. ¿Por qué el sal? ¿Por qué alguien puede mirar para atrás y quedarse sin tomar lo mejor,
pero que además la evidencia fuera la sal, ¿no? Otra señal. El número 18, 19. Dice, no, vamos a ir a Génesis, perdón, porque tengo ahí un Strong que está interesante. Eh, 19:26, sí. Pero con el Strong. ¿Vio por qué las personas a veces entonces no cambian? Aún estando en las mejores posiciones, siguen ahí estancadas como una estatua. Ábrale la palabra estatua. Fíjese. Algo estacionario, pero no cualquier cosa, ¿sí? Como un puesto militar o un gobernador. Más abajo se podrá seguir viendo que tiene que ver con situaciones por ahí de gobierno. Entonces, a lo mejor así también nos quedamos estáticos, ¿no? Aún gobernando ciertas cosas. Me gusta la palabra como algo estacionario, algo que debía ser. Nos detuvo, ¿sí? Algo que por lo que debíamos pasar, finalmente nos tiene retenidos, ¿sí? Mirándola a ella. Ahora sí vamos al número 18-19, porque no solo quedó así, como en algo estacionario, ¿sí? Es como perder el propósito, por lo que dice la sal. En cuanto a la sal, el 18-19, fíjese, hay un pacto que hace Jehová por toda su descendencia. Y dice que es un pacto de sal. Todo lo que se haya reservado, yo estoy en la BL 95, todo lo que se haya reservado de las ofrendas que hagan los israelitas a Jehová será considerado como parte santa. Te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas. Es una ley perpetua. Es una alianza eterna por la sal ante Jehová para ti y para toda tu descendencia. ¿Sí? Para ti y para toda tu descendencia contigo. Entonces lo que hace el Señor es un pacto de sal. Entonces yo digo, esta mujer pacto no está evidenciando, ¿no? ¿Lo encontró, Nancy? 18-19. La BL 95 lo leí yo. En alguna de esas lenguajes sencillos más o menos dirán igual, para que quede un poco más. Parece que se vea que dice que toda ofrenda llevaba sal, ¿no? Toda ofrenda iba sazonada, tenía que decir toda ofrenda, y lo enseñó el Señor, todo sacrificio tiene que ir con sal. Pero el Señor agrega que hay un pacto de sal por las generaciones, ¿sí? Entonces la sal es importante. ¿Qué es lo que retenía esta mujer? Si al mirar para atrás lo que hace, ¿qué pasa, Nancy? Da igual, ya está, creo que el lenguaje sencillo que leímos estaba bien, ¿no? Todo sacrificio, entonces todo pacto llevaba sal, pero especialmente el Señor hizo un pacto con ellos de sal para perpetuidad de sus generaciones, tomando de lo que le servía, se servía en su casa por los sacerdotes, tomando esa parte y entregándosela, ¿sí? Está hablando del sacerdocio y también en Segunda de Crónicas, este pacto de sal lo incluye a David, 13:5. Segunda de Crónicas, 13:5. Nos identificamos con la sal no por capricho, sino porque Él dijo, ustedes son la sal. Pero yo miraba que la sal, además de estar entre los sacrificios, tiene que ver con un efecto generacional y tiene que ver con el poder preservar, ¿sí?, el reino de la mano, de, por ejemplo, de David, como dice ahí. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¿Sí? Esto era un pacto muy usado en, todo en el contexto cronológico, ¿no? La sal tenía además un precio muy alto, ¿sí? Era casi la moneda
y muchas cosas se cambiaban por sal, porque la sal era la que preservaba de alguna forma. Simplemente mirarlo como aquello que tiene que preservar. Entonces, ¿qué retenía esta mujer? Si al mirar para atrás se quedó posicionada, ¿no? Como dice, como estacionario, ¿sí? Como en un tiempo se quedó ahí paralizada y teniendo en ella toda la sal. Yo creo que lo que desestimó es la promesa que viene de parte de Dios, ¿no? Que no solamente iba a ser ella, sino a perpetuidad su descendencia. No digo que a Lot se le hubiera prometido mucho, pero que sí la misericordia de Dios lo podría haber tomado. ¿Sí? A Lot se lo podría haber sacado y a su familia, de hecho, se tuvo misericordia con él. Abraham peleó por él, se lo podría haber sacado de las situaciones, podría. Ese derecho es de cualquier menesteroso. Dijimos que aunque siendo rico, ¿sí? Aunque teniendo mucha ganancia no lo fuéramos, teníamos oportunidad si alguien de repente ejerce el derecho en el muladar. Estas cosas iban a parar al muladar. Entonces esta mujer, ¿qué representa con la sal? Entiendo que tiene que ver con el no estimar, ¿sí? Ese pacto que tiene con Dios. Usted sabe que nosotros tenemos que echarle sal. Alguna vez el apóstol lo interpretó como el amor que no puede faltar en las ofrendas. ¿Sí? La sal es el amor. Y es verdad, el amor lo preserva todo, ¿sí? El amor lo guarda todo. Pero también dice que él cuando amó, dio. ¿Sí? Entonces también el amor tiene que ver con el dar. Entonces el guardar, el haber retenido esa sal, esa mujer retenida y esa sal, está reteniendo lo que tenía que ver para sus generaciones. ¿Lo pueden ver así conmigo? Dice Lucas 14:34. Entonces puedo estar reteniendo yo por mirar para atrás, ¿sí? Lo que le corresponde por derecho al sacerdocio que Dios ha levantado. ¿Sí? Y estoy hablando de mi actitud y estoy también hablando en mi finanzas y estoy hablando en mis inversiones, pero sobre todas las cosas estoy hablando del poder dar por los demás, ¿no? La sal era de intercambio, como si fuera la moneda, la sal preserva, pero la sal era una señal en los sacrificios del Señor. El Señor dijo, además de decirle ustedes son la sal del mundo, ¿sí? Dijo esto: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Fíjense, en el 35. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si hay alguien que sabe de negocios del Señor y si no sirve, va afuera. Fíjense que ni siquiera el muladar esa sal. ¿Sí? No sirve para el muladar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier cosa que nos detenga, ¿sí? No solo nos detendrá a nosotros, aunque pareciera que gobernáramos, como esa estatua, lo que significaba, ¿no? Eso que tenía que pasar por un tiempo y que fue bueno, puede estar reteniendo el favor para los que vienen conmigo, ¿sí? Puedo estar reteniendo el favor para con mis generaciones. Puedo perderme el ver, ¿sí? Lo que Dios hará con otros, simplemente por quedarme, y no es tan simple, ya lo vimos, quedarme detenido mirando lo bueno. No quiero destacar mucho lo malo, lo bueno, porque nuestra capacidad no se puede perder. Es lo que dice, la sal es insípida, el sabor de la sal es la capacidad de la sal, ¿sí? Dijimos que nosotros teníamos que empezar a buscar cosas nuevas y que eso asustaba, ¿sí? La sal hace notar los sabores. La sal hace tantísimas cosas que nosotros a lo mejor ya sabemos, pero para meditar, quiero que la meditemos a la luz del mirar atrás y dejar detenido todo lo que Dios me ha dado para que avancen otros, ¿sí? Cuando estamos mirando el contexto en que el Señor hace que se recuerde a esta mujer, ¿sí? Colosenses 4:6, que se recuerde a esta mujer en el contexto de los últimos días, ¿no? Así será la venida del Hijo de Dios, así será. Recuerden a la mujer de Lot. Hemos hecho memoria de la mujer de Lot. Hemos entendido que no solamente es la torpeza de no deshacernos de las cosas buenas y ir dejándolas atrás, sino que también la capacidad de mirar para tomar lo mejor y seguir adelante, como decía Pablo, pero también tiene que ver con que esa sal, ¿sí? Que al final fue la esencia de una mujer detenida en el tiempo, detenida dentro del propósito, era parte de un pacto que Dios había hecho para con los sacerdotes.
pero también para con la casa de David, de generación en generación. Y ella lo retuvo por mirar para atrás. ¿Sí? No es malo mirar para atrás, pero tampoco saber seleccionar para seguir y alcanzar cosas mejores. Que lo que fue bueno, lo fue, ¿sí? Pero nos puede impedir alcanzar lo mejor. La sal la necesitamos, ¿sí? Y es comparada también con la gracia. Nuestras palabras, ¿sí? Serán como lo que dice Pablo, ¿no? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un poco arriba, Pablo pide que se ore por él para que hable como debe de hablar, ¿sí? Para que no deje a los hombres posicionados en aquello que fueron, sino para que se pueda hablar de lo que serán. Y esa es una capacidad que no podemos perder. Esa es la gracia y esa es la respuesta que dice que tenemos que darles a los demás. ¿Qué se creen que los hombres les van a venir a preguntar? ¿Cómo hago para salir de esto, de aquello? Sí, pero no es esa la respuesta que nosotros tenemos solamente para darle. Sacar a hombres y mujeres de situaciones terrenales está bien, pero no es todo lo que la iglesia tiene para hacer. Sin embargo, si tenemos la buena respuesta, ¿sí?, sabremos hacer lo que dice. Mire, para que lo manifieste, dice, oren por esto, para que lo manifieste, es decir, para que hable, o para que lo manifieste a él, porque dice que él manifestaba a Cristo en él, ¿no? El Hijo se manifestaba en él. Para que se lo manifieste como debo de hacerlo. Mi palabra tiene que ir con gracia porque soy respuesta. Y agrega, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si ustedes me permiten y quieren orar conmigo, no solo orar para que nuestra gracia nos falte, que nada nos detenga a la hora de hablar, quiero orar por los de afuera. No sirve ni para, dice, la sal si es insípida, no sirve ni para el muladar. Pero resulta que hay quienes fueron echados fuera. Entonces, a lo mejor nuestra palabra pueda alcanzar a muchos de esta manera, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Sacarlos de la mejor condición, ¿sí? Y eso es un trabajo fino y duro. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Dios, entendiendo que de todas las situaciones en las que hemos vivido, Señor, entendiendo que todo lo que ha pasado en nuestra vida ha venido a ser, Señor, ahora solamente el testimonio de hombres y mujeres comunes, con experiencias comunes. Pero queremos exaltar, Señor, tu poder sobre nuestra vida, entendiendo que la mejor ganancia que hemos recibido, lo mejor que tenemos ahora, Señor, es tu palabra. Y no queremos quedarnos con dichos aprendidos, queremos ir renovando nuestra forma de hablar, queremos hablar conforme al tiempo. Señor, hay quienes nos han soltado ya una palabra generosa, una palabra que nos ha traído una vida y la esencia de la vida que tiene que ver con volvernos a encontrar contigo. Entonces en esta hora, Señor, redime nuestro discurso. Señor, que podamos hablar de otra manera en cuanto a las posiciones de los hombres dentro de la iglesia. Señor, aquello que es bueno en mí, que es bueno en nosotros, mañana será pérdida. Señor, a lo mejor alimentará a muchos lo que hoy nos has dicho, pero entendemos que debemos paladear otras cosas y para eso nos queremos preparar. No queremos quedar estáticos, no queremos retener lo que has preparado para las generaciones. No queremos quedar estacionarios, no queremos ser temporales, queremos ir corriendo conforme a la profecía. Te adoramos, Rey, y queremos bendecir este lugar y a cada una de las personas que esta noche han participado de tu mensaje, confiando en que harás en ello mucho más de lo que he podido decir, confiando que en ellos será ministrado cada uno de los recuerdos, para que puedan pasar a ser, Señor, una obra impulsora, un punto de inflexión, para que puedan avanzar. Señor, mis hermanos que hoy los veo bien, porque están en tu casa, también anhelo verlos mejor. Señor, hoy que estoy feliz de poder compartir tu palabra, necesito evidenciar, necesito experimentar cosas mayores. Entonces nos exponemos, Dios, a que pueda nuestra palabra, a que nuestra palabra jamás le falte de la gracia y esa sal que viene de parte tuya. Te bendecimos, Rey, entendiendo que debemos de hablar
según y la forma que nos has mandado en este tiempo, de lo que queda para unirnos contigo, de poder preparar hombres y mujeres y nosotros mismos ser perfectos para poder ser tomados para ti. Te bendecimos, Rey, por la iglesia de la que participamos, por un grupo reducido, a lo mejor, Dios, que están empeñados en alcanzar cosas mejores. Señor, aunque viniera tu Espíritu hoy, como ha venido a decirnos, no se han reunido para lo mejor. No nos suena desalentador, nos suena y nos sabe a esperanza. Es nuestra esperanza, Dios, que las cosas mejores nos alcancen, que la sal nos dé gusto en la vianda y que no podamos dejar de degustar aquello que es novedad. Te bendecimos, Dios, por las cosas nuevas, por el sabor al aceite nuevo que hemos recibido, Dios, pero te pido que nos ayudes a entregarlo, que nos ayudes a que lo tomen otros como un Dios, por la unción y el poder a la hora de trabajar con tu palabra, de mensajear a tu iglesia, aún de llamar a aquellos que te desconocen. Los bendigo por lo que les has dado, pero muéstrales para mañana algo mejor. Muéstrale para dentro de estas horas algo mejor. Es lo que necesitamos y es lo que anhelamos. Dios, en nuestro espíritu necesitamos algo más y mejor. Dios, y es la conciencia bien despierta y alerta, porque eso será dado. Es nuestra posibilidad en el reino de experimentar mejores cosas. No es demanda, es gracia que actúa en nosotros. Es la vida de tu Hijo, que marchó sin pausa hacia cosas mejores, cosas que otros hubieran dicho no. Él le dijo sí. Te bendecimos, Rey. Bendigo esta casa. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora por lo mejor que vendrá, por eso que está latiendo en el corazón de los que nos están comandando, que apenas han empezado a susurrar a nuestros oídos cosas nuevas y sabores nuevos. Te pido que prepares nuestros oídos para poder retener, para poder guardar y atesorar esas palabras, para cuando llegue el momento pasemos a otra etapa. Bendecimos en la siguiente etapa, percibiendo, Dios, que es mejor aún de lo que hasta ahora hemos percibido. Es mejor aún de lo que hasta ahora hemos soñado, ni siquiera a lo mejor de lo que hemos imaginado. Te bendigo, Rey, y bendigo a cada uno de mis hermanos también. Amén. No, solo voy a tocar así.